Señor juez, la Fiscalía ha preparado los alegatos de cierre de esta causa. Los va a presentar de manera escrita. Consta de 9 folios. Y en resumen, la Fiscalía le solicita que las pruebas que se han practicado durante esta vista pública, este juicio, relacionadas con la presunta vinculación del señor Adolfo Gutiérrez Malaver en relación con los hechos ocurridos el día 22 de octubre del año 2002, discúlpeme, cuando fuera activado un carro con explosivos en el parqueadero de vehículos La Tercera, que queda ubicado en la carrera 15 con calle Sexta, frente a las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Al momento de adoptarse la decisión, señor juez, se profiera sentencia de carácter condenatorio, por cuanto las pruebas que se han practicado en este juicio no han desvirtuado de manera alguna las pruebas que fueron practicadas y que mantienen su valor probatorio conforme la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sala de revisión. Hemos de tener en cuenta, señor juez, que para establecer la responsabilidad del señor Adolfo Gutiérrez Malaver, al momento de proferirse la resolución de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se tuvieron en cuenta no solamente el testimonio de alias Ganso, sino también la relación o el cruce de llamadas que se realizaron entre los abonados 310, 219, 369, 87, portado por Adolfo Gutiérrez Malaver, y otro de los partícipes de los hechos del 22 de octubre del 2002, esto es alias Popeye o Luis Andrés Figueroa, que pese a las manifestaciones que realizara el señor Gutiérrez Malaver en esta audiencia respecto de su no conocimiento, sin embargo, las pruebas que obran en el proceso y que hacen relación precisamente a las llamadas que se surtieron entre este abonado celular y el portado por el señor alias Popeye son contundentes y se evidencia la relación existente entre estas dos personas. En relación con el señor Aldemar Daza Cortés, también fue el primer señalamiento que se realizó de la participación del señor Adolfo Gutiérrez Malaver en estos hechos. Sin embargo, el señor acusado, momento de su interrogatorio, manifestó afirmó, mejor dicho, que efectivamente conocía a Aldemar Daza Cortés y que presuntamente esta persona lo acusó por celos. Sin embargo, esta afirmación no tiene ningún asidero legal ni probatorio, pues solamente existe la manifestación, obviamente dentro de su deseo de demostrar su inocencia, hace una afirmación que no tiene ningún sustento probatorio. Obviamente que el testimonio de la señora Amparo Castañeda Pacheco, existe una relación, un compromiso y un deber, obviamente, de declarar en favor de su esposo. Aquí dijo la señora Castañeda que vivieron por espacio de 6 años en el municipio de Biotá, la vereda Java, y que en razón a
unas presuntas muertes que se presentaron en el año 2000 fueron amenazados y que en razón a esto se trasladaron hacia la ciudad de Bogotá. Eso refirió precisamente estos hechos tuvieron ocurrencia el día en el año en el mes de mayo del 2000. Confrontando esa declaración con la declaración del señor Jorge Santos Montañez Viracachá, al referir que el señor Adolfo Gutiérrez Malaver, supuestamente desde el año 97-98, estaba amenazado o era objetivo militar del Frente 42 de alias Antonio, el alias Antonio Campesino. No entiende esta fiscalía cómo es que si existe una amenaza latente desde el año 97, solo hasta el año 2000 se desplazan o se trasladan de la vereda Java del municipio de Biotá hacia la ciudad de Bogotá cuando existe una amenaza de asesinar al señor Adolfo Gutiérrez Malaver. Aquí también, pese a las declaraciones de inocencia del señor Adolfo Gutiérrez Malaver, se ha probado que sí existió efectivamente una relación de amistad, de conocimiento respecto del señor Adolfo Gutiérrez Malaver y Aldemar Daza Cortés. Eso mismo lo refirió la señora Amparo Castañeda, que eran amigos que jugaban fútbol los domingos. Silencio atrás, por favor. Continúe. Y no solamente existe ese testimonio, también existen otros testimonios que obran en el proceso de testigos precisamente de la defensa, donde ratifican el conocimiento y la amistad que existía entre Aldemar Daza y el señor Adolfo Gutiérrez Malaver. No se probó aquí que existiera una rivalidad, pues aquí el señor Montañez Viracachá dijo que se había enterado, que escuchó, no fue testigo directo, tampoco de las presuntas incriminaciones o de la presunta rivalidad que existiera entre Aldemar Daza Cortés y Adolfo Gutiérrez Malaver, que hizo que Aldemar Daza Cortés señalara a Adolfo Gutiérrez Malaver como, Por favor, hay atrás silencio, si no nos toca sacarle la sala. Entonces, por favor, silencio. como partícipe de el atentado del 22 de octubre del 2002. Se trajo al testimonio del señor Adolfo Toledo Medina, quien en su calidad de desmovilizado y quien hace parte del proceso de justicia y paz, confesó haber participado en los hechos del día 22 de octubre del 2002. Señaló que este atentado fue ordenado por alias El Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero de la organización de las FARC. Narró las circunstancias antecedentes y posteriores a la comisión de estos hechos. También refirió la cantidad de explosivo que se utilizó en dicho atentado. Y también refirió o afirmó que el señor Adolfo Gutiérrez Malaver no participó en dicho atentado.
solamente conoció que el señor Adolfo Gutiérrez Malaver se encontraba condenado, razón a estos hechos, al haberse encontrado con él, con el señor Adolfo Gutiérrez Malaver, como ministro de una iglesia cristiana en la cárcel de Chiquinquirá, al cual también asiste el señor Adolfo Toledo Medina. Recordemos, señor juez, que en el testimonio del señor Adolfo Toledo Medina se pudo determinar que en este atentado no solamente participaron Iván Parola, como él lo refirió, alias Ñeque, alias Niria, o Derli, o de Yuri, Deiri, Ñeque o Fader, sino que también participaron otras personas, tales como la persona que suministró los vehículos, la persona que suministró la habitación donde estaban estas personas, las personas que hicieron inteligencia en Bogotá. Estas personas no tuvieron ningún contacto, ninguna relación con Adolfo Toledo Medina. También se probó acá que sí existieron efectivamente estas personas, porque Iván Parola, que era el comandante del operativo, de llamarlo de alguna manera, se comunicaba constantemente con esas personas. ¿Por qué no darle credibilidad a estos hechos, señor juez? Aquí, por el hecho de que no lo hubiera visto, no nos va a decir, no nos confirma que el señor Adolfo Gutiérrez Malaver no haya participado en estos hechos. Además, existe una relación entre estas dos personas. Recordemos que el señor Adolfo Toledo Medina refirió a ser parte de una iglesia cristiana y que precisamente quien es el que lidera esa iglesia cristiana no es otro que el señor Adolfo Gutiérrez Malaver. Existe una relación, aunque dicen que no existía ningún vínculo. Eso hay que tenerlo y valorarlo en su momento. Ahora, en cuanto a la declaración del señor Toledo Medina respecto de los hechos concretamente, se evidencia el interés en favorecer al señor Adolfo Gutiérrez Malaver. Primer término, respecto a estas imprecisiones, indicó que se desplazó desde el campamento en la zona del límite de Huila y Caquetá con Iván Parola, Deiri, Ñeque y El Pastuso en un vehículo color verde Vitara. Sin embargo, posteriormente en ese mismo, ante una pregunta que la misma fiscalía le hiciera, dijo que no se había transportado en ese vehículo, se había transportado en un vehículo de servicio público. A la entrega del otro vehículo que se utilizó, que fue un taxi, sí, inicialmente dice que no se transportaba en el vehículo que se había movilizado desde la zona del campamento a la ciudad de Bogotá, en un vehículo de servicio público. Sin embargo, dice que se encontraron en la Sevillana con un hombre gordo que les entregó el taxi, que fue utilizado para el atentado terrorista. ¿Cómo es que aparece en esa zona, en el vehículo? No fue claro en este aspecto. ¿En qué momento se encontró entonces con sus compañeros de causa criminal? El hecho de que, como lo refirió el señor Adolfo Toledo Medina, no hubiera tenido contacto
y hubiera conocido a los demás partícipes, este hecho no indica que no los hubiera. Tal es el caso de alias Ganso, que fue uno de los campaneros que se llaman dentro del argot delincuencial en la preparación del carro con explosivos. La defensa, señor juez, no probó que Adolfo Gutiérrez Malaver no hubiera participado en estos hechos. Trajo el testimonio de Adolfo Toledo de Medina, a quien hay que restarle credibilidad en su dicho, en punto de excluir toda culpa a Gutiérrez Malaver, por las pruebas que se practicaron en la etapa instructiva indican todo lo contrario y lo señalan como integrante o como partícipe mejor de estos hechos delictivos. Se pretendió desvirtuar el testimonio de Aldemar Daza Cortés por parte del acusado, del testigo Jorge Santos Montañez, pero aquí Jorge Santos Montañez, pero ese es un testimonio de referencia, no escuchó, no supo, no le consta. Aquí se dijo por parte de los exintegrantes de la organización de las FARC, tanto Adolfo Toledo Medina, Arturo Montaño Torres y el último testigo, Montañez Viracachá, que la información, o mejor, que para la realización de un atentado o de una operación, como la denominan al interior de las FARC, ningún frente contrario puede conocer o sabe qué va a hacer la otra organización, y eso lo acaba de referir, y aquí también lo refirió Arturo Montaño Torres. El testimonio de Arturo Montaño Torres no nos dijo absolutamente nada, cuanto él no participó en el atentado, no conoció quién o quiénes participaron en el mismo. Recordemos que este testigo afirmó que las actividades o atentados que realizaban los miembros de la organización nunca son comentados o informados a otros integrantes de la organización, atendiendo precisamente las directrices de reserva que existe al interior de la organización. En estas condiciones, señor juez, y ante la ausencia de prueba de la defensa que desvirtúe el testimonio o la acusación que la Fiscalía en su oportunidad profirió respecto del señor Adolfo Gutiérrez Malaver, la Fiscalía le solicita que se valoren no solamente las pruebas que se practicaron en este juicio, sino las pruebas que obran en el proceso de prueba técnica que indica que existía una relación, que efectivamente se realizaron estas llamadas entre estas dos personas, alias Pelos, que es otro de los partícipes de los hechos que ya se encuentra condenado, Aldemar Daza Cortés, que se encuentra condenado también, y que fue precisamente esta persona quien refirió y dio las bases para que efectivamente se corroborara la participación del señor Adolfo Gutiérrez Malaver en los hechos del 22 de octubre del 2002. Por eso la Fiscalía, haciendo esta breve reseña y aportando para el caso, señor juez, los alegatos escritos que acaba de referir, la Fiscalía le solicita que se profiera sentencia condenatoria por los delitos de tentativa de homicidio agravado con fines terroristas, terrorismo y obviamente homicidio con fines terroristas. Gracias, señor juez. Bien, entonces por favor permítanos el documento para incorporarlo. Entonces se adjunta con la intervención de la Fiscalía un escrito que contiene, de acuerdo con lo que se ha dicho, sus alegatos de conclusión, que está compuesto por 9 folios en duplicado.
ustedes se incorporan para que puedan tenerse en cuenta al momento de tomar la decisión, Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público, de acuerdo a lo que reposa en el expediente y de lo visto, de lo primero que hacemos precisión es que el señor Gutiérrez Malaver sí tenía familiaridad, conocimiento y amistad con el señor alias El Ganso. Uno, por lo que reporta el mismo testimonio de la señora Amparo Castañeda, y segundo, porque si no lo conozco, no es mi amigo, no debo tener comunicación telefónica con la persona. Sumado a eso, el hecho de que si fuese el caso que el señor Ganso lo acusa de los hechos por una venganza de celos, tiene que haber algún tipo de amistad, familiaridad o alguna relación entre ellos. A esto entonces también están las llamadas telefónicas, que el acusado reconoce conocer al señor Ganso, que el señor Ganso, alias El Ganso, quien sí fue partícipe de los hechos ocurridos el 22 de octubre y su función era el ser campanero, conocía perfectamente quién eran los integrantes para la comisión de los hechos, porque de no conocerlos, ¿cómo cumpliría con la función que se le había estipulado? Que el testimonio del señor Toledo dice que el señor Malaver no participó, pero es que el señor Toledo no fue quien tuvo el control completo de la operación. Simplemente supo cuánta carga era, cómo era, de dónde, y venía fuera de Bogotá. Él no conocía todas las resto de operaciones y movimientos que se habían hecho aquí en Bogotá. Y es posible que por esa razón crea que el señor Malaver no hizo parte de la comisión del delito. Igualmente, lo que reposa dentro del proceso, el señor alias El Ganso no tiene ninguna condición mental como para desvirtuar su testimonio. Y el hecho de lo que el señor reporta que es por celos no tiene ningún fundamento ni lógica para la gravedad y el movimiento de semejante operación. Igualmente considero que la declaración del señor Montañez no trajo nada concreto, más bien fue un poco dispersa la declaración del señor, a pesar de que era comandante no tenía conocimiento de muchas situaciones al interior de su misma organización. Tan es así que dice que el señor Ganso no podría haber conocido al señor Malaver, los pone en a distancias relativamente lejanas dentro de la misma área de operaciones, teniendo conocimiento que el señor era un objetivo militar, luego lo ve en el pueblo y no opera en nada, siendo el comandante, llama la atención eso al Ministerio Público. Entonces, dado que no hay algo que desvirtúe el testimonio del señor alias El Ganso, que los otros testimonios no son muy concretos ni claros, este despacho considera que se debe dar sentencia respecto a homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y daño en bien ajeno. ¿Qué tipo de sentencia? ¿Condenatoria? Condenatoria, sí, señor. La defensa. Gracias, señor juez. Desde ya le solicito a su señoría sentencia absolutoria de mi cliente, el señor Adolfo Gutiérrez Malaver, teniendo en cuenta que la Fiscalía no ha logrado probar su responsabilidad más allá de toda duda razonable, señor juez. Y ya se da uno cuenta por qué está este país como está, la Fiscalía, y esa es la perversidad, su señoría, de la Ley 600, se enamora de su propia creación y es incapaz ante la evidencia de ausencia de responsabilidad del señor Gutiérrez Malaver de reconocer su error, su señoría. Adolfo Gutiérrez Malaver estuvo privado de la libertad más de una década. Tiempo perdido para él, para su familia, para sus sueños, para su vida, para sus hijos. Y evidentemente, de resultar favorable este juicio
al señor Gutiérrez Malaver, habrá una responsabilidad patrimonial del Estado que de alguna manera repercutirá en los funcionarios de la Fiscalía que han llevado hasta esta instancia un procedimiento que a todas luces su señoría no debió tramitarse. La señora fiscal habla de unas supuestas llamadas entre Gutiérrez Malaver y alias Popeye. Esas llamadas nunca se dieron, señor juez. La señora fiscal, además, se inventa, usurpando la función del legislador, un indicio de responsabilidad, cuando señala que la amistad entre alias Ganso y mi cliente permite concluir la responsabilidad de este último en los hechos que aquí se investigan, su señoría. Pero además desconocen que el último testigo que se ha sentado aquí, en el estrado, ha certificado la enemistad existente entre Gutiérrez Malaver y alias Ganso. Pero además se olvida la fiscal y la señora procuradora, que qué bueno verla en esta audiencia, su señoría, porque no asistió a los otros testimonios, y en parte eso explicaría su desconocimiento del caso. Olvidan de manera flagrante y grosera que el mismo señor Gutiérrez Malaver aceptó que había sido amigo de Ganso, que se criaron en el mismo pueblo, que crecieron juntos, y eso bajo ninguna circunstancia, su señoría, puede ser tenido como un indicio de responsabilidad en contra de mi cliente. Pero lo más grave, su señoría, es que la Fiscalía hace un análisis sesgado del material probatorio, repito, para evadir la responsabilidad que algún día tendrán que asumir por este atropello contra un ciudadano de bien, señor juez. Y recordemos algo, estamos aquí sentados no por un capricho de esta defensa o por un capricho del aquí procesado. Estamos sentados aquí, señor juez, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que encontró fundada una solicitud de revisión que hiciera un procurador delegado. Tan protuberante sería la situación, su señoría, que la honorable Corte decretó la nulidad del procedimiento y ordenó la libertad inmediata de Gutiérrez Malaver. Pero para no entrar en el terreno de lo que le corresponde evaluar a su señoría, yo quiero referirme puntualmente en esta intervención a los fundamentos jurídicos en los cuales esta defensa sustenta la solicitud de sentencia absolutoria. Repito, su señoría, la Fiscalía no ha logrado probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del señor Gutiérrez Malaver. Y yo voy a ser un poco más acucioso que la Fiscalía y la Procuraduría. Voy a referirme a prueba por prueba, su señoría. Porque no hay derecho que en un proceso de esta magnitud, en el que se ha sacrificado a un hombre por más de una década a que pague una prisión que no debió pagar jamás, la Fiscalía venga aquí con un argumento absolutamente farragoso y lo propio haga la señora Procuradora sin un mayor análisis. Es decir, a las funcionarias que aquí nos acompañan no les mereció un estudio más profundo y más detallada la circunstancia de un hombre que ha estado 10 años detenido injustamente, su señoría. ¿En manos de quién está la justicia en este país? Qué miedo caer en manos de la Fiscalía, señor juez. Qué vergüenza, qué tristeza, qué dolor ver cómo actúa la Fiscalía General de la Nación para no reconocer su propio error. Y repito, es la perversidad que contiene la ley 600. Se enamoran de su propia obra y son incapaces de reconocer los errores. Y errar es de humanos. Los jueces y los fiscales también se equivocan. Y la prueba de que eso es así es que Adolfo Gutiérrez Malaver estuvo más de una década privado de su libertad, señoría. Evacuadas las pruebas que usted ordenó, su señoría,
en especial los testimonios de Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, José Santos Montañez Viracachá, alias Barbarroja, y Amparo Castañeda Pacheco, se encuentra plenamente demostrado, más allá de toda duda razonable, que mi cliente fue condenado y privado de la libertad, repito, por un delito que no cometió, señor juez. Vale la pena mencionar que antes de toda esta tragedia, Adolfo Gutiérrez Malaver era un hombre dedicado a su familia, que buscaba salir adelante precisamente para brindarle un mejor futuro a los suyos. Anhelo de superación, su señoría, que ni siquiera fue truncado por el desplazamiento del que fue víctima en el año 2000. Porque además también ignora la Fiscalía y la Procuraduría, que repito, afortunadamente vino hoy porque no ha venido a las otras audiencias, ignoran de manera flagrante que el señor Gutiérrez Malaver fue desplazado por la guerrilla en el año 2000, y hay testimonios que así lo certifican, señor juez. Es decir, a Gutiérrez Malaver lo victimizó la guerrilla volviéndolo un desplazado más en un país de desplazados, y lo revictimizó la justicia colombiana, acusándolo de un crimen que no cometió y que precisamente cometieron sus propios verdugos, es decir, la guerrilla de la FARC. Cuando se fueron del pueblo, iniciaron un proceso de reconstrucción de sus vidas en Bogotá, su señoría. El señor Gutiérrez Malaver, gracias al apoyo de su esposa, obtuvo un trabajo como auxiliar de servicios generales en una empresa de refrescos, como está probado en el expediente. Llevaban tan solo 2 años viviendo en Bogotá, y sin haber superado aún los traumas propios del desplazamiento al que fue sometido junto a su núcleo familiar, viene la prueba más difícil de la vida de estas personas. Todo comenzó el 10 de agosto del año 2002, cuando el señor Adolfo Gutiérrez Malaver se volvió a encontrar en el barrio en que vivía con Aldemar Daza Cortés, alias Ganso. El descubrimiento de una relación de amistad entre Gutiérrez Malaver y alias Ganso no es un descubrimiento que haya hecho la Fiscalía ni la Procuraduría con el denodado trabajo que han hecho en este juicio. Esa amistad la certificó el aquí acusado, el aquí procesado, su señoría. Nunca lo escondió, porque no tiene nada que esconder. Pero además no puede ser considerado un indicio de responsabilidad una amistad. La Fiscalía, en cabeza de la señora fiscal aquí presente, ha tipificado por la divina providencia o no sé cuál otra facultad un indicio de responsabilidad que no contempla nuestra ley penal. Resulta que ahora ser amigo de alguien lo hace a uno responsable. Lo que llamarían coloquialmente el delito de conocencia, señora fiscal, usurpando funciones del legislador. Ambos eran oriundos del mismo municipio, su señoría, de Biotá. Eso no es un secreto, está probado en el expediente. El mismo Gutiérrez Malaver lo ha reconocido desde un principio y lo dio a conocer, no tenía por qué esconderlo. Ambos eran aficionados al fútbol y se inscribieron en un campeonato y se vieron en ese barrio. Pero también obvia el ente acusador de manera grosera una circunstancia que está documentada en este proceso, señor juez, como es el hecho de que el señor Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, desde que vivía en el mismo pueblo, del que también es oriundo, el señor Adolfo Gutiérrez Malaver, celaba a su novia con mi cliente. Por supuesto que eso es uno de los móviles de Aldemar Daza Cortés para incriminar a Adolfo Gutiérrez Malaver. Los celos. Desconoce la señora fiscal y la procuraduría que hay suficiente jurisprudencia sobre el particular y doctrina. Los peores crímenes de la humanidad se han cometido precisamente por ese tipo de circunstancias, por temas pasionales. ¿Cuántos asesinatos en este país no se han dado por temas pasionales?
¿Cuántos crímenes en el resto del mundo? Pero no solamente era la única motivación que tenía Daza Cortés, alias Ganso, para incriminar a Adolfo Gutiérrez Malaver. No escuché en ninguno de sus apartes, en la intervención a la señora fiscal y a la procuradora que se supone que está aquí para garantizar los derechos del procesado, el debido proceso. No escuché en esas cortas y farragosas intervenciones que hicieron ambas. Jamás escuché, señor juez, que se dijera aquí que el señor Daza Cortés, alias Ganso, con la incriminación que hizo de Gutiérrez Malaver, pretendía una rebaja de penas por colaboración. Es decir, mataba 2 pájaros con un solo tiro. Se quitaba de encima el objeto de sus celos enfermizos y de paso buscaba unos beneficios. Y no es secreto, su señoría, que Colombia padece de una plaga terrible, peor que la guerrilla y que los grupos ilegales, y es el cartel de los falsos testigos. Cartel de los falsos testigos que en muchos casos ha sido patrocinado por la Fiscalía General de la Nación durante muchos años, su señoría. No es secreto para nadie. Entonces no entiende esta defensa cómo 2 circunstancias tan importantes resultan irrelevantes tanto para la fiscal como para la señora procuradora. ¿Qué dijo alias Ganso, Aldemar Daza Cortés, en su indagatoria? Dijo, abro comillas, que Adolfo, miliciano del Frente 42 de la FARC, a quien lo mandaron los guerrilleros a trabajar a Bogotá, era el que manejaba el 18 de octubre del 2002 el automotor que posteriormente explotó en las cercanías de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, que ese mismo día escuchó a Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye, decir que Adolfo dejaba el taxi con los explosivos en el parqueadero y otro carro lo recogía para huir. Esas afirmaciones carecen de sustento probatorio. Así lo han certificado los testigos que usted decretó para esta vista pública, su señoría. Pero, oh sorpresa, ni a la Fiscalía ni a la Procuraduría le parece relevante eso. La prueba debe ser analizada de manera integral. Pero el sesgo con el que ha actuado la Fiscalía General de la Nación, representado aquí por la señora fiscal, da vergüenza, su señoría. Da vergüenza y tristeza. Porque la prueba ha sido revisada de una manera absolutamente sesgada, con el único propósito de que Gutiérrez Malaver vuelva a la cárcel para que la Fiscalía, en cabeza de quien corresponda, y de los funcionarios que participaron en este entuerto, no deban responder patrimonialmente y, quién sabe, penal y disciplinariamente por estas actuaciones, señor juez. ¿Qué dijeron los desmovilizados en esta vista pública? Aquí tuvimos desmovilizados de la columna móvil Teófilo Forero, Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, para quien tampoco la fiscal merece ninguna credibilidad. Quien en el marco del proceso de justicia y paz, el 14 de julio del año 2011, su señoría, aceptó su participación directa en el atentado terrorista del 22 de octubre del año 2002. Confesión que además se ratificó, señor juez, el 19 de noviembre del año 2010. Y en declaración el 29 de enero de 2013. Su señoría, usted lo sabe, una persona que está postulada a justicia y paz puede perder los beneficios si miente. ¿Por qué tendría alias Dólar que beneficiar a Gutiérrez Malaver? ¿Acaso por lo que dijo la señora fiscal? ¿Porque pertenecen a la misma iglesia? Hágame el favor, señor juez, qué tristeza, qué pobre argumento para tratar de endilgarle a un inocente una responsabilidad que no tiene. Bajo ese presupuesto que ha planteado la señora fiscal, como indicio de responsabilidad, todos los que son judíos o católicos
tienen intereses en beneficiar a una persona de la misma religión que está procesada, si estos son a su vez llamados como testigos. Eso no tiene presentación. No solamente la señora fiscal crea la amistad como un indicio de responsabilidad, sino que además el hecho de que pertenezcan a la misma iglesia vuelve sospechosa la declaración de alias Dólar. Pero no fue una sola vez, su señoría. Fueron 3 veces y una cuarta aquí, en este estrado, ante usted y bajo la gravedad del juramento, que el señor alias Dólar declaró, certificó y corroboró que Adolfo Gutiérrez Malaver no participó de los hechos por los cuales ha sido procesado. Y es un dicho que merece toda la credibilidad, porque no se trata de un testigo de oídas, de un testigo de referencia. Se trata de un testigo directo de los hechos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha evaluado la importancia de los testimonios directos, dándole una relevancia superior a cualquier otro. Y ese hecho es conocido por la señora fiscal y por la señora procuradora. Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, precisó que Adolfo Gutiérrez Malaver no intervino en el hecho, en el cual fue ordenado por alias El Paisa, el comandante operativo de la columna Teófilo Forero, por alias Iván Parola, jefe de seguridad del primero, alias Oscar El Mocho, Nelson Javier Manrique Collazos, alias Fiber Oñeque, que era el explosivista, y alias Deiri o la Muelona, compañera sentimental de alias Iván Parola. En otras palabras, alias Dólar corroboró quiénes fueron las personas que participaron del atentado en Bogotá. Y le repito, su señoría, es de relevante importancia la declaración de alias Dólar, o las declaraciones, porque le recuerdo que fueron 3. La cuarta fue aquí en su estrado, porque fue un testigo directo de los hechos. De manera detallada, no solamente ese día aquí ante usted, su señoría, y bajo la gravedad del juramento, sino en su versión de Justicia y Paz, y ante las otras fiscalías que declaró sobre este particular, alias Dólar relató de manera precisa, clara, cómo se desplazó a la ciudad de Bogotá 4 días antes del 22 de octubre del año 2002, en compañía de la hoy desmovilizada Liliana Marcela Perdomo Montealegre o Ingrid Vanessa Carvajal, alias Deiri, así como también en compañía de alias Iván Parola, comandante operativo, de alias Ñeque, o Fiber. En ningún aparte de esas declaraciones, que fueron 4 con la que le dio a usted, señor juez, se menciona al señor Gutiérrez Malaver. ¿Cuál es el objeto para que alias Dólar trate de salvar a Gutiérrez Malaver, según la lógica de la fiscalía? El hecho de que pertenecían a la misma iglesia, el hecho de que alias Dólar se convirtió a Dios y que a su vez Gutiérrez Malaver es un pastor. Tenga usted la certeza, su señoría, que si Gutiérrez Malaver tuviese la más mínima participación en ese atentado, ese testigo lo habría señalado, porque está en el programa de Justicia y Paz. No hay ninguna razón válida para decir que alias Dólar quiso beneficiar a Gutiérrez Malaver por una supuesta amistad o por un vínculo religioso. No, señor, alias Dólar dijo la verdad. Alias Dólar también dijo el 21 de octubre del año 2002, su señoría, que todos los mencionados recogieron el taxi amarillo Chevrolet, procediendo alias Fiber Oñeque y alias Iván Parola a cargar el taxi con 54 kilos de superanfo y 2 sistemas de activación, uno mediante reloj y otro con control.
Este testimonio, su señoría, que también dio aquí alias Dólar, fue corroborado por un informe de laboratorio, esos informes de laboratorio que tanto le gustan a la señora fiscal. Y efectivamente, esa era la cantidad de explosivo y los mecanismos que se implementaron. Luego entonces, también ese informe técnico corrobora que alias Dólar era testigo directo de los hechos, por su participación, por su mando en esa operación terrorista. Posteriormente, su señoría, en una declaración rendida el 29 de enero del año 2013, alias Dólar se ratificó en sus manifestaciones iniciales, al tiempo que relató nuevamente de manera pormenorizada cómo se llevaron a cabo las actuaciones que concluyeron con el atentado. Hay que destacar algo importante, señor juez. La versión de Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, tiene respaldo y coherencia con las declaraciones de Arturo Montaño Torres, alias El Barbado o alias Wilson, José Santos Montañez Viracachá, alias Barbarroja, y la señora Amparo Castañeda Pacheco. Aquí no se subió un solo testigo, señor juez, que señalara a Adolfo Gutiérrez Malaver como el autor de estos execrables delitos que aquí se investigan y se procesan. La carga de la prueba, su señoría. ¿Dónde está ese principio fundamental que rige todas las democracias? Aquí la Fiscalía no pudo demostrar, más allá de toda duda razonable, como lo señala la norma, como lo señala la ley y como lo señala la jurisprudencia, que el señor Gutiérrez Malaver tiene responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, permitió y trató de hacer un análisis sesgado todo el tiempo de la evidencia, su señoría. Pero aquí no se subió nadie que señalara a Gutiérrez Malaver. Contrario censu, se subió allí a ese estrado, su señoría, alias Dólar, quien participó directamente del operativo y quien sabía exactamente quiénes participaron y cómo fue que se montó ese atentado terrorista. ¿Qué nos dijo en el juicio oral alias Dólar? Que ingresó a la FARC en el mes de abril del año 2000 como miliciano de la columna Teófilo Forero. Que el día de la bomba salió a las 3 de la mañana hacia un sitio llamado Cazucá a armar el carro en unos potreros. Según el testigo, los encargados de armar el carro fueron alias Ñeque y alias Deidi. Y él, por supuesto, afirma que terminaron la labor a las 6 de la mañana, señor juez. Y de ahí salieron hacia el parqueadero donde iban a dejar el carro. En ninguno de esos apartes se menciona al señor Adolfo Gutiérrez Malaver. Le quiero contar algo, señor juez. Y así lo certificó en una declaración que diera alias Dólar. La Fiscalía lo visitaba insistentemente. Y me referiré a ese punto al final de mi intervención, para que de alguna manera señalara a Gutiérrez Malaver. Eso hace parte del expediente, su señoría. Como contestó negativamente y no se prestó para esa farsa, lo trasladaron al patio quinto de La Picota. Eso fue en el año 2008. Para exponerlo a toda suerte de peligros por su condición de ex jefe guerrillero. Alias Dólar nos habló de un tal Gordito, una persona que fue la que estuvo con ellos aparte de los guerrilleros, era como el enlace en la... Esta defensa le preguntó a alias Dólar, señor juez, sobre las características morfológicas
del tal Gordito. Y evidentemente, como usted pudo advertirlo en su momento, nada tiene que ver la descripción física, morfológica, que hizo alias Dólar con la apariencia física de Gutiérrez Malaver. Es decir, son dos personas diferentes. También se le preguntó por parte de esta defensa si de manera posterior al acto terrorista escuchó hablar o mencionar sobre el nombre de Gutiérrez Malaver, a lo que alias Dólar contestó que no, señor juez. Pero además se le preguntó y se le insistió si en algún momento había escuchado que Adolfo Gutiérrez Malaver pertenecía no solamente a la Teófilo Forero, sino al Frente 42 o a cualquier otro grupo o bloque de la guerrilla, y alias Dólar contestó de manera negativa. Jamás escuchó el nombre de Gutiérrez Malaver. Y no es un testigo de referencia, no es un testigo de oída, su señoría. Es un testigo directo de los hechos, así no le guste a la señora fiscal y a la señora procuradora. Esa versión de los hechos que da alias Dólar, su señoría, es confirmada en su integridad por Arturo Montaño Torres, alias El Barbado o Wilson, desmovilizado también de la columna Teófilo Forero de la FARC, que afirmó conocer a alias Dólar y aseguró haberlo visto reunido varias veces con cabecillas de la FARC. También fue enfático en afirmar ese testigo que se sentó aquí bajo la gravedad del juramento frente a usted y a todos estos intervinientes, que hoy estamos aquí, señor juez, menos a la Procuraduría porque no vino a esa práctica de testimonios. Fue enfático en señalar que Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, participó junto a alias Iván Parola, Liliana Marcela Perdomo Montealegre, Ingrid Vanessa Carvajal, Salgado, alias Deiri y alias Ñeque en el atentado llevado a cabo el 22 de octubre del año 2002. En su relato que dijo ese testigo, alias El Barbado, alias Wilson, precisó detalles del atentado, entre otros, que el grupo salió cargado con un carro marca Chevrolet Vitara de color verde, que terminó siendo armado con 50 o 55 kilos de superanfo. Material, repito, que fue certificado y corroborado por el informe técnico que se hizo de los restos del vehículo para determinar qué tipo de explosivo y mecanismo se había implementado por parte de estos terroristas de la FARC. Aquí estuvo también hoy, su señoría, en vista pública, José Santos, no Jorge Santos, señora fiscal, sino José Santos Montañez Viracachá, alias Barbarroja. También oriundo de Biotá, Cundinamarca. Aseguró que conocía a alias Ganso como miliciano del Frente 42 de la FARC, de donde desertó en el año entre 1999, 98 o 2000, debido a que, según lo declarado por alias Barbarroja, alias Ganso accedió carnalmente a una menor de edad. Fíjese usted, su señoría. Los testigos coinciden en afirmar que nunca vieron ni supieron de Adolfo Gutiérrez Malaver. Los testigos directos que hacían parte de la columna Teófilo Forero, columna móvil de la guerrilla, que está aprobado, así como sus integrantes han aceptado, fue la que cometió ese espantoso atentado, su señoría. Alias Ganso, que tiene dos motivaciones claras para inculpar a Gutiérrez Malaver, los celos y el beneficio en las rebajas, matando dos pájaros de un solo tiro, está probado por esos mismos testigos y por otro material que reposa en el expediente y al que usted tiene acceso. Nunca perteneció a la Teófilo Forero, perteneció al Frente 42. También han certificado aquí en el estrado, bajo la gravedad del juramento, esos testigos que cada frente se encargaba de sus propios asuntos. Y le asiste razón a la Fiscalía y a la Procuraduría
cuando dice que alias Barbarroja es un testigo de referencia? Estoy de acuerdo. Es un testigo de referencia que hacía parte del bloque 42, del mismo bloque que hacía parte alias Ganso. ¿Qué tenemos con Dólar? ¿Qué tenemos con el Barbado? Pues hacían parte, ahí sí, de la Teófilo Forero. Luego tenían conocimiento directo. ¿Qué pudo certificar alias Barbarroja? Montañés Viracachá, que efectivamente el señor alias Dólar no perteneció a la Teófilo Forero porque hacía parte de su propio frente, el Frente 42. ¿Qué dijo aquí alias Barbarroja? Que el señor Dólar se desertó de la guerrilla por violador y le iban a hacer un juicio. Perdón, Ganso. Que el comandante de esa zona, alias el Negro Antonio, o campesino, mandó a buscar a alias Ganso para que diera una explicación sobre lo sucedido alrededor de los hechos con esa menor. Sostuvo aquí Montañés Viracachá, alias Barbarroja, que ante la orden de alias el Negro Antonio, alias Ganso desertó y salió a buscar refugio a Bogotá, razón por la cual alias el Negro Antonio Campesino ordenó realizarle un consejo de guerra. El señor Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, era conocido y amigo de infancia de Gutiérrez Malaver. Se reencontraron en Bogotá cuando alias Ganso era un desertor de la guerrilla, cuando estaba siendo buscado por sus propios comandantes para un juicio de guerra por la violación de una menor. Cuando Gutiérrez Malaver se reencuentra, su señoría, con alias Ganso no estaba en el monte. Alias Ganso no hacía parte ya de la guerrilla. Alias Ganso estaba escondido en un barrio de Bogotá participando de un torneo de fútbol, evadiendo un juicio de guerra por parte de sus propios compañeros. Esto mismo que declaró aquí, alias Barbarroja, su señoría, lo ha declarado de manera reiterada en otras diligencias en las que ha participado y se le ha interrogado sobre los mismos hechos, al igual que los otros testigos, su señoría. Es decir, las declaraciones de los distintos testigos que han depuesto en esta vista pública han sido coherentes, reiteradas, en lo que tiene que ver con respecto a los elementos de tiempo, modo y lugar frente a la realización de los hechos que se investigan aquí y a las circunstancias que a ellos les conste, su señoría. No ha habido una sola variación en esas declaraciones. Y es importante traer a colación aquí lo que también ha dicho la Corte Suprema de Justicia, a menos que haya una jurisprudencia distinta, inventada por la Fiscalía en este caso. Pero la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiterada jurisprudencia, que ha sido avalada también por la Corte Constitucional, que merecen la mayor credibilidad aquellos testimonios, señor juez, que son coherentes y que se sostienen en el tiempo, con respecto a los elementos de tiempo, modo y lugar en los cuales se desarrollaron las circunstancias. Esas declaraciones han sido invariables y así está consignado en el expediente, señor juez. También nos contó alias Barbarroja que Gutiérrez Malaver fue objetivo de la guerrilla y por eso debió abandonar su pueblo natal. Ya lo había dicho primero Gutiérrez Malaver cuando se sentó frente a usted, su señoría. Al ser preguntado de cuál podrían ser los motivos frente a los cuales alias Ganso incriminó al señor Adolfo Gutiérrez Malaver, José Santos Montañés Viracachá, alias Barbarroja,
señala que de acuerdo a rumores que escuchó, era un tema pasional. También corrobora, su señoría, lo declarado por Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, que es un testigo directo de los hechos porque tenía el mando de la operación, no era un aparecido. También corrobora lo dicho por alias Dólar, la declaración que rindió aquí la señora Amparo Castañeda Pacheco, a quien la señora fiscal, de manera olímpica, desacredita, señalando que por ser la esposa, pues claro que tiene que declarar contra a favor de su marido. Vamos a recordarle a la señora fiscal que hay una disposición legal que evita que en este caso la esposa de Gutiérrez Malaver se monte en ese estrado. Sin embargo, ella renunció a eso para declarar. ¿Por qué? Porque lo hizo con la verdad. Sin mayor argumento, la fiscalía desecha el testimonio, su señoría, de una mujer que ha padecido un infierno durante todos estos años. Infierno que no acaba, su señoría. Porque en él siguen. En él seguimos, porque este caso permite advertir cómo está de mal nuestra justicia. La señora Amparo Castañeda Pacheco manifestó que el 18 de octubre del 2002, día en que Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, afirmó haber visto a Adolfo Gutiérrez Malaver en el automotor que se cargó con los 50 kilos de anfo, en realidad su esposo acompañó a sus padres a hacer un mercado en Surtimax de Santa Lucía, y así consta en las facturas del día de los hechos, su señoría. Además declaró la señora Castañeda Pacheco que el día 22 de octubre del 2002 estaba haciendo el desayuno aproximadamente a las 6:45 o 6:50 de la mañana, cuando escuchó la noticia del carro bomba. En ese momento, su esposo, Adolfo Gutiérrez Malaver, aquí sentado, bajaba las escaleras de su casa. ¿Y para qué bajaba las escaleras, su señoría? Para llevar a sus hijos al colegio. Ella le comentó la noticia a Adolfo y él luego fue a llevar a sus hijos a estudiar. Con relación al Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, Amparo Castañeda Pacheco señaló que es un amigo del pueblo. Eso nunca se ocultó. Absurdo es pretender que tal circunstancia sea un indicio de responsabilidad, como lo quiere la señora fiscal. Dijo también Amparo Castañeda Pacheco que habían estudiado juntos, alias Ganso y su esposo, y que este señor había llegado en junio o julio del 2002 a Bogotá a buscar trabajo y se reencontraron en el campeonato de fútbol, señor juez, en el barrio Santa Librada, en el que participó su esposo, en el que participaba todos los domingos su esposo Adolfo Gutiérrez Malaver. Agregó que por medio del internet, dijo la señora Castañeda Pacheco, se enteró que en Justicia y Paz el señor Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, había hecho referencia al atentado atribuido a su esposo y que por tal motivo acudió a la respectiva audiencia en donde le preguntaron a alias Dólar por esos hechos y él hizo una descripción detallada de los mismos. De entrada aseguró no conocer a Adolfo Gutiérrez Malaver, como lo ha ratificado aquí ante su estrado y en distintas declaraciones que ha dado la Fiscalía. ¿Qué nos dijo también la señora Castañeda Pacheco? Que en el patio de visitas de la cárcel de Cómbita, en la que estuvo recluida Gutiérrez Malaver, con Henry Eliodoro Portilla, quien le referenció que fue Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, quien dio la orden a Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, de activar el taxi bomba en Bogotá, y con Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye, quien dice ser guerrillero. Y precisa también su señoría que ellos le dijeron que no conocían a su esposo y que él no pertenecía al Frente 42 de las FARC. Para que estemos claros, su señoría, el atentado lo hizo la Teófilo Forero. Los testigos que estuvieron aquí, que hicieron parte de esa columna, han certificado que el señor Gutiérrez Malaver no hizo parte de esa columna.
y también los de la 42, que no tuvieron nada que ver con el atentado, pero que también han certificado que el señor Gutiérrez Malaver no tuvo nada que ver con el Frente 42 y que jamás han escuchado su nombre en otro bloque o en otro frente de la guerrilla de la FARC. También nos contó aquí la señora Castañeda Pacheco que después de que fue condenado su esposo estuvo hablando con un interno en la cárcel Picota de Bogotá, donde también estaba recluido Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, y que esa persona le manifestó que su esposo tenía una relación amorosa con la esposa de Aldemar Daza Cortés, alias Ganso. Señoría, no es un motivo sin importancia, pueril, banal, un asunto de celos. Invito a la señora fiscal que revise las estadísticas de la Fiscalía y de Medicina Legal. ¿Cuántos crímenes pasionales no se cometen a diario en Colombia y en el resto del mundo? Las bajas pasiones, su señoría, suelen ser mecanismos terribles que conducen a hechos pavorosos. Los catalizadores de odio y violencia desde el principio de los tiempos, su señoría. Desde el principio de los tiempos. Asimismo, la declaración de la señora Amparo Castañeda Pacheco es precisa en señalar la forma en la que ella adquirió el celular en el centro comercial Caracas, del cual aportó recibo de compra en su momento y posteriormente se lo regaló a su esposo, el señor Adolfo Gutiérrez Malaver, por motivo de su cumpleaños. Eso está documentado también, señor juez. Así las cosas, señoría, a partir de las pruebas practicadas en el presente juicio y las obtenidas en la respectiva acción de revisión, es imperativo colegir que Adolfo Gutiérrez Malaver no es el coautor de los hechos punibles ocurridos el día 22 de octubre del año 2002, pues se estableció que no figura como integrante de la FARC, que el señalamiento que hiciera Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, testigo de cargo, carece de toda credibilidad y contiene graves contradicciones. Es mendaz, falso, mentiroso el testimonio de alias Ganso, su señoría, porque relata que mi cliente Adolfo Gutiérrez Malaver participó de los hechos y que Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye, le refirió que quien condujo el automotor que explotó fue una persona llamada Adolfo, asumiendo Daza Cortés, alias Ganso, que se trata de Adolfo Gutiérrez Malaver. Y fíjese usted, su señoría, en este punto, qué interesante, a la señora fiscal que le gustan tanto los testigos de referencia. El mismo Aldemar Daza Cortés es un testigo de referencia, no es un testigo directo de los hechos, porque él señala en todas sus declaraciones que quien le informa que participó un tal Adolfo fue alias Popeye, es decir, el señor Daza Cortés no estuvo allí el día de los hechos. Testigo de referencia, señora fiscal. Testigo directo, alias Dólar. Ese sí sabía qué fue lo que pasó, porque estaba ahí, porque comandó la operación y porque tenía una directriz del jefe de la columna móvil Teófilo Forero de la FARC para cometer ese execrable acto terrorista en la ciudad de Bogotá. Ahí sí, señora fiscal. La diferencia, su señoría, entre un testigo directo y un testigo de referencia. Y por supuesto, lo que compete a la evaluación integral de la prueba, que por lo visto, la fiscalía, como se dice coloquialmente, su señoría, se ha pasado por la faja. El testimonio de alias Ganso, su señoría, es por decirlo menos insular dentro del acervo probatorio obrante en este expediente, en el cual militan de manera coincidente y congruente, su señoría, coincidente y congruente, que es lo que le falta a nuestra justicia, los testimonios de Arturo Montaño Torres y José Santos Montañez Viracachá, alias Barbarroja, quienes con ocasión de su militancia a la FARC y de su participación en el atentado terrorista,
fueron testigos directos de los hechos. Me refiero solamente a alias Dólar, su señoría. Y por supuesto a Arturo Montaño Torres, quien señala con precisión que Adolfo Toledo Medina, alias Dólar, era militante de la guerrilla de la FARC y fue el receptor de la orden emitida por alias El Paisa, en el sentido de que se llevara a cabo el referido atentado terrorista. Igual sucede, aunque sea un testigo de referencia, su señoría, con José Santos Montañez Viracachá, alias Barbarroja, quien conocía a Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, como desertor de la FARC y miembro del Frente 42, no de la Teófilo Forero. Montañez Viracachá certificó aquí que le constaba, ahí sí, como testigo directo, que el señor Gutiérrez Malaver era objetivo de la guerrilla porque supuestamente era un informante del Ejército de Colombia. En virtud de todo lo precedentemente expuesto, señor juez, es evidente, a la luz de la ley, a la luz de la Constitución, en lo que tiene que ver con el artículo 29, que se refiere al debido proceso, y a la luz de la jurisprudencia emanada por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, es evidente que se desvanece la responsabilidad penal en contra de Adolfo Gutiérrez Malaver, por cuanto la atribución de esa responsabilidad no puede centrarse en la declaración de un solo testigo de cargo, su señoría. Un solo testigo de cargo, alias Ganso. Los otros testigos, su señoría, declararon en favor de Gutiérrez Malaver. Y ese testimonio de alias Ganso se encuentra seriamente cuestionado, señor juez, por dos razones fundamentales. Un problema de orden personal que tiene que ver con los celos y la intención que siempre tuvo Ganso de buscar un beneficio o rebaja de pena delatando a un inocente, matando, repito, su señoría, dos pájaros de un solo tiro. Salía del objeto de sus celos y además de eso conseguía beneficios. Beneficios que son muy comunes en el cartel de los falsos testigos. Y mire lo que hace después, y ahí se nota la mala intención de alias Ganso. Aseguró haber visto a Adolfo Gutiérrez Malaver únicamente el día 18 de octubre del 2002. Así consta en el expediente. Día en el cual fue armada la bomba. Contrariamente a lo declarado por ese único testigo de cargo, el acervo probatorio recaudado permitió establecer cuáles fueron las actividades que desarrolló durante esos días Gutiérrez Malaver junto a su familia. Y así está probado. Tal como lo precisó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, su señoría, en la acción de revisión, el relato depuesto por Daza Cortés, alias Ganso, único testigo de la Fiscalía, se mostró inconsistente para la Corte, inclusive desde su indagatoria. En efecto, según lo dicho por la Corte, la adecuación del motor, su puesta en el sitio preciso y su explosión controlada con los graves daños causados ponen en evidencia que el hecho fue debidamente planeado y ejecutado por profesionales que contaron con la estructura y tiempo suficiente para adecuarlo y cumplir a cabalidad su cometido. ¿Cuál es el rol que desempeñó Adolfo Gutiérrez Malaver en este proceso? ¿En ese atentado? ¿Acaso es explosivista? ¿Acaso era miliciano de la FARC? ¿O era la mosca, como lo ha pretendido la Fiscalía y como suele señalarse en el argot delincuencial? No había labor para Gutiérrez Malaver simplemente porque Gutiérrez Malaver no hizo parte de la guerrilla jamás y tampoco conoció de ese atentado, su señoría. La forma en que dice Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, que fue vinculado al operativo, su señoría, riñe con el profesionalismo con el que los autores perpetraron este atentado. Pues según este sujeto de alias Ganso, fue
a última hora que acudieron a él como el Salvador para asignarle una tarea trascendental para la cual no estaba preparado y que resulta, en todo caso, poco creíble, señor juez. Tampoco resulta creíble la versión de Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, en la que asegura que el carrobomba fue acondicionado al frente de un colegio y una base militar. Por favor, su señoría, lo más probable es que hubiesen sido descubiertos. Si a algo le huye la guerrilla, es a las guarniciones militares, señor juez. De otra parte, y siguiendo lo expuesto por la sala penal, porque pase lo que pase, su señoría, y conociendo la terquedad de la Fiscalía y la sevicia, lo más probable es que esto llegue a la Corte Suprema. Y siguiendo lo que dijo la Corte para traerlo a colación, porque esto probablemente llega a la Corte. Ya la Corte se ha pronunciado sobre esto. ¿Qué dijo la Corte? Que cabe tachar de mentiroso el relato de Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, conforme con el cual este aseguró que apenas lo contactó alias Popeye y lo dejó en el sitio para que campaneara en su presencia, llamó a terceros por el aparato móvil y decía: no me suban sino 50 kilos de eso, de anfo, hermano, de anfo, cierro comillas. No se trataba de una operación de la columna móvil Teófilo Forero, la más experta en explosivos y terrorismo, que ha dejado un lastre de sangre terrible durante toda su historia, sino de un grupo de principiantes, su señoría, que trataban de activar una bomba. Absurdo, su señoría. Y es por ello que la Corte Suprema Sala Penal tacha de poco creíble el testimonio de alias Ganso. Y por eso estamos aquí, señor juez. Por eso la revisión prosperó. ¿Qué nos dicen las reglas de la experiencia sobre eso? ¿Y qué dijo la Corte? Trayendo a colación las reglas de la experiencia, abro comillas. En efecto, se estaba ante un elaborado plan que requirió trabajo de inteligencia, suficiente preparación, la intervención de muchas personas, entre otros aspectos, lo cual se infiere a partir de la simple contestación objetiva de los lamentables resultados. Por lo tanto, resulta incoherente, señor juez, desde cualquier punto de vista, que un delincuente tan preparado hubiese adoptado una actitud tan negligente para el resultado óptimo del atentado. Eso es lo que nos indican las reglas de la experiencia, que son importantes, señora fiscal. ¿Cómo iba a hablar en esos términos quien iba a montar una bomba de ese tipo en un atentado? Por teléfono. Y eso mismo lo relata él, señor juez. Las reglas de la experiencia nos demuestran que un bandido de ese calado no actúa de esa forma. Se cuida. No usa un lenguaje explícito en sus comunicaciones. Se cuida. Hacen inteligencia antes del operativo. Lo estudian bien. Visitan el sitio. Analizan las circunstancias y ponderan todos los factores para, una vez evaluadas todas esas circunstancias, ahí sí implementar el plan criminal. Nuestros terroristas, señor juez, no hacen parte de la yihad islámica, que se inmolan con una bomba, que van a un mercado y se explotan. Esos terroristas tienen una ideología, los nuestros no la tienen y operan de manera diferente. No solamente buscan cuidar el operativo, sino cuidarse a sí mismos. Y por eso lo estudian con detenimiento y precisión. Al lado, imagínese usted, al lado de una guarnición militar hablando de Anfo por teléfono. Allí armaron el carro, pudo haber sido detectada por los organismos de inteligencia, incluso de la misma guarnición militar. Todo esto lo que demuestra, su señoría, es la mendacidad, la maldad, la intención dolosa de perjudicar a Gutiérrez Malaver por parte de alias Ganso. Máxime cuando resulta evidente que si para ese momento se estaba en la fase de acondicionar el vehículo, se muestra absurdo que solamente en ese instante alias Popeye estuviera solicitando el envío de explosivo y su cantidad exacta, pues surge incontrastable que para tal etapa del plan, señor juez, necesariamente programado,
tales aspectos ya debían haber sido concretados, acordados. Aldemar Daza Cortés era desertor de la guerrilla y por tal razón el grupo ilegal lo había declarado objetivo militar para causarle la muerte. Estos aspectos fueron debidamente acreditados por alias Barba Roja. Para lo único que buscaban las FARC a alias Ganso era para asesinarlo, señor juez. Mal podría entonces, y ahí entran a operar otra vez las reglas de la experiencia, señora fiscal, el secretariado o los jefes de las FARC, o más puntualmente los jefes de la Teófilo Forero, encomendarle un atentado terrorista tan importante para esa organización, como el que evidentemente ocurrió, y efectivamente ocurrió, a una persona que estaba siendo buscada por ellos, que ya no hacía parte de su organización, que era un desertor y además un violador de niñas. Resulta que iban a encargar a un desertor de un plan tan importante. Habráse visto tamaña estupidez, señor fiscal. A un raciocinio como ese, su señoría, no se llega ni en primer semestre de Derecho. Respecto al supuesto cruce de llamadas, su señoría, en el que la fiscalía se ha rasgado la vestidura aquí, en esta audiencia. Las supuestas llamadas entre Gutiérrez Malaver, mi cliente, y alias Popeye. Aunque se hacían del abonado celular de Luis Andrés Figueroa, alias Popeye, era precisamente Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, quien las realizaba, su señoría. ¡Obvio! Estaba armando el plan para incriminar a Gutiérrez Malaver. Se trata de un bandido consumado, de un criminal. No estamos aquí tratando con monjas, señora fiscal, para que usted le dé esa condición a alias Ganso. ¿Qué dijo la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal, sobre ese punto en particular del cruce de llamadas? En el que, de manera, por decirlo extraña, la Fiscalía ha pasado por encima cuando hizo mención de ese tema, y lo propio ha hecho la señora Procuradora, porque no es que haya dicho mucha cosa, pero sobre eso no se refirió, señor juez. ¿Qué dijo la Sala de Casación Penal sobre ese punto en particular? Debe decirse que el asunto, abro comillas, debe decirse que el asunto se ha admitido exclusivamente desde la versión de Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, cuestionable como se ha demostrado, de que el teléfono usado le fue suministrado por Figueroa Marín, alias Popeye, de donde podría colegirse que quien hacía las marcaciones era Daza, no Figueroa. Lo dijo la Corte, no lo estoy diciendo yo, no lo dice Abelardo de la Espriella, ni lo dice Gutiérrez Malaver, lo dijo la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal. ¿Cómo pudo pasar por encima de esa evidencia la Fiscalía, su señoría? ¿Qué interés hay en todo esto? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Por qué se pretende inculpar a Adolfo Gutiérrez? ¿A quién sacaron? ¿Por qué testigos falsos? ¿Qué hay detrás de este entuerto, su señoría? Aquí hay algo muy turbio y la justicia lo tiene que descubrir. Con relación a las llamadas que Aldemar Daza Cortés alias Ganso hizo a Adolfo Gutiérrez Malaver, situación que junto al testimonio de alias Ganso permitió a las instancias anteriores, su señoría, edificar sentencias condenatorias. Tales llamadas encuentran explicación en la intervención de ambos en un torneo de fútbol. Gutiérrez Malaver nunca ha negado su amistad con alias Ganso. No ha negado que son oriundos del mismo lugar. Y no ha negado que tuvieron problemas. Que a estas alturas, le voy a decir, su señoría, yo no sé si ese sea un tema que haya ocurrido en realidad o que los celos eran infundados. Ese no es mi problema. Ni creo que sea el problema de esta audiencia. El problema, y lo cierto, es que sí había tales celos. Yo no sé si Gutiérrez Malaver mantuvo una relación con la esposa o la novia de alias Ganso. Ese no es mi asunto. Pero evidentemente había por parte de alias Ganso una animadversión clarísima contra Gutiérrez Malaver.
que de alguna manera Gutiérrez Malaver creía que se había limado en el entendido de que se habían encontrado en ese campeonato de fútbol. Y quien empezó a llamar a Gutiérrez Malaver fue alias Ganso, luego de que se encontraron en ese partido. Le pidió el teléfono, venga hermano, ¿dónde lo llamo? Vamos a arreglar las cosas. Somos del mismo pueblo. Juguemos fútbol, seamos amigos. En lo que respecta al móvil que tuvo Aldemar Daza Cortés, repito, su señoría, y quiero ser enfático con esto, convergen aquí dos motivaciones para que Daza Cortés alias Ganso incrimine a Gutiérrez Malaver. Tal como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, señora procuradora, señora fiscal. Se ha determinado a partir del acervo probatorio recaudado que siendo nativos de Biotá, Cundinamarca, Adolfo Gutiérrez Malaver y Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, se conocían de tiempo atrás. Y entre ellos surgió un problema amoroso, por cuanto al parecer Adolfo Gutiérrez Malaver pretendió a una compañera sentimental de Aldemar Daza Cortés, alias Ganso, lo cual este último afirmó que no perdonaría y utilizó el asunto del atentado a modo de venganza en contra de Adolfo Gutiérrez Malaver para sindicarlo como partícipe del atentado en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá. Pero además, no podemos desconocer aquí, su señoría, que Aldemar Daza Cortés estaría más seguro en la cárcel que en la calle, pues era objetivo de la FARC, o en el programa de protección de la Fiscalía. Y por eso incriminó a Gutiérrez Malaver, para acceder a los beneficios del programa de protección a testigos y posteriormente quedar incluido como postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para acceder a una pena alternativa tal como lo señala la Ley 975 del año 2005. Ese es un punto importante, señor juez. Hasta ese momento Daza Cortés no estaba en Justicia y Paz. No sé qué habrá sido de su situación jurídica. A lo mejor ya lo incorporaron, su señoría. A lo mejor ya consiguieron de él lo que buscaban. No sé. Ni me interesa que sea la vida de ese sujeto. Evidentemente le generaba unos beneficios, su señoría, a alias Ganso incriminar a mi cliente. Doctor, ¿cuánto tiempo le queda? 10 minutos, su señoría. 10 minutos, ok. 10 minutos. Le pido un poco de tiempo. Estamos aquí frente a un hombre que ha estado más de 10 años en la cárcel. Sí, pero... Yo creo que es justo. Pero no es En 10 minutos termino, su 10 señoría. minutos, ok. En 10 minutos termino. Excúseme por no hacer una intervención tan superficial como la que hizo la Fiscalía y la Procuraduría, pero es mi deber hacer una defensa vehemente de un hombre que ha estado más de una década Sí, detenido. pero de todas maneras, son partes en el proceso, cada quien defiende sus intereses dentro de lo que... 10 minutos, su dentro del señoría. rol que le corresponde, y me parece que no es necesario utilizar ese tipo de expresiones contra la contraparte, que es la Fiscalía. Entonces, el despacho sí le llama al orden, señor defensor. Perfecto. Para que en los 10 minutos que le quedan, por favor, se dirija a su contraparte con respeto. Lo que usted diga, su señoría. Ni más faltaba. Mire lo que dijo la Procuraduría cuando presentó los alegatos, su señoría, para la revisión. Del análisis, abro comillas, del análisis conjunto de los testimonios recogidos durante el curso de la acción de revisión, se desprende sin asomo de duda que detrás de toda esta situación está de una parte el sentimiento de venganza de Aldemar Daza Cortés, alias